gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Estamos en 100% entrevistas y queremos conversar un poco con Alfonso Malespín. Él es coinvestigador del IEP y específicamente de un tema bastante sensible y que estuvo oculto, pero ya es muy visible y está en el tapete. Una situación que está llevando incluso pues a muchas familias en la RAAN a desintegrarse, y es la drogadicción y la violencia juvenil. Un estudio que ha hecho pues el Instituto de Estudios de Políticas Públicas IEP, y los datos pues que arrojan pues es apenas una medición que tomaron ellos del año 2011 y que podría estarse dando y se dio seguro en el 2012 y puede ser peor en el 2013. También abordaron el tema de la abusos sexuales hacia los menores. Según pues este estudio, el 84.7% de la actividad delictiva en la RAAN obedece a delitos contra la vida y la propiedad. Las muertes violentas en la RAAN y específicamente tal vez en Bilwi es superior a la media nacional. En ese sector es de 14.6%, la media nacional es del 12%. Y hay pues mucha preocupación al respecto, y es por eso que hemos invitado pues aquí a estos representantes del IEP y en este caso Alfonso Malespín. Bienvenido, Alfonso. Gracias por la invitación. Profesor, pues, porque Alfonso me dio clase cuando él estaba estudiando. Que estoy viejo. No, es que antes en la UCA implementaron esa modalidad que habían. Sí, fue la época que la UCA se quedó casi sin profesores. Entonces, en la época del padre Jerez, hubo un programa que le llamaban alumno ayudante. Entonces, como auxiliar de cátedra, así le llamaban. Y ahí estaba Alfonso Malespín y también Fabián Medina, y entonces hacíamos el chile en el aula, el bueno y el malo. El malo era él. Solo cuento esta anécdota, y resulta que hubo un examen sí, que había en fila, todos querían con el bueno, con el carita de ángel, decían los muchachos, que era sí, yo Fabián. Recuerdo que eran 88 estudiantes y 9 se quedaron conmigo y el resto se fueron con Fabián. Los que hicieron el examen conmigo todos aprobaron, no sé cómo les fue a ustedes. No fue bien, ¿no? Pero dicen, está Fabián, está duro esta vez, decían los muchachos. Pero bueno, pasamos ya al detalle. ¿Qué es los principales hallazgos que pudieron ustedes encontrar en esta investigación de campo y también de que hablaron y conversaron con la población de la zona Mezquita? El principal hallazgo, que es una manera de resumen de toda esta investigación, es que Bilwi en el año 2011 presentó el índice delictivo más alto de todo Nicaragua, superando a Managua, que en cierto momento era el peor, superando a Rivas, que en el 2010 era el peor, superando a Bluefields, que en cierto momento era el peor, y superando a Jinotepe, que en determinado momento también fue el peor. Entonces, esta situación de inseguridad que ha colocado Bilwi en un nada honroso primer lugar, porque se refiere a problemas de seguridad, tiene una serie de características muy particulares. La primera es que la mayor cuota de violencia la sufre gente joven, pero es gente tan joven que apenas está en la edad de estudiar la secundaria. Y la mayor cantidad de hechores de estos actos violentos, de delitos, de faltas, también la están cometiendo jóvenes que sobre todo tienen la edad de estar en la secundaria. Porque es una población muy joven. Todo esto va influenciado por el narcotráfico, o sea, la violencia se genera por esa influencia. Hay una serie del de factores. Narcotráfico. Un factor es la posición geográfica. La posición geográfica es sumamente atractiva para el crimen organizado. En segundo lugar, hay un proceso de desintegración de las familias por migración, ¿verdad? En la costa ha sido tradicional lo que le llaman el ship out, que es que el padre se embarca y se va a trabajar en el exterior, pero no era así en la zona norte, era sobre todo en la zona de Bluefields. Ahora los mijitos están yéndose rumbo a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica y también a Estados Unidos, en la casa que dé la mamá o una tía o una abuela con los niños, y en un momento que no hay control sobre estos niños y los niños van a la calle. Ese es un factor. El tercer factor
aparte de la situación geográfica que es atractiva para el narcotráfico y de la migración, es el hecho de que se han perdido los valores tradicionales de la comunidad indígena, Miskita y Mayangna. Antes el principio de autoridad radicaba no solo en el padre y madre de familia, sino que también eran figuras de autoridad el pastor de la iglesia morava o el sacerdote de la iglesia católica, el maestro o maestra, el huita o juez comunitario y el consejo de ancianos. Todas esas figuras de autoridad se han desmoronado y esa pérdida de referentes ha hecho que se convierta en un factor importante. Ya no tienen ningún tipo de influencia entonces es muy entre poca. La población, entre los jóvenes sobre todo. ¿Por qué sí? O sea, ha perdido fuerza, influencia, porque allá, o sea, lo que decía el huita, lo que decía el consejo de ancianos o la comunidad ahí, o era como ley. Bueno, la historia nos dice que este asunto cambió en los últimos 30 años. La Revolución Popular Sandinista trajo a colación una nueva figura que era el comandante, y el comandante se convirtió como una figura principal en la política de la región, y no solamente el comandante sandinista, sino que también el comandante contra. Al terminar la guerra y darse todo ese proceso de reincorporación a la vida civil, estos comandantes demandaron no solamente ser tratados como héroes, ¿verdad?, porque venían de liderar una guerra, de pelear una guerra, sino porque también se consideraban como los interlocutores válidos frente al partido, frente al gobierno, frente al Estado, y sin rendir cuenta. Entonces esa exaltación caudillesca del comandante le restó muchísima autoridad al huita y eliminó de la toma de decisiones reales al Consejo de Ancianos. En los años 90, en estos procesos de negociación que hubo y la conformación del partido Yatama, estos comandantes, que fueron los líderes del partido, negociaron con el Estado Nacional y con los partidos nacionales, el Partido Liberal y el Partido Sandinista, las grandes cuotas de poder, de tal manera que en la región todas las negociaciones eran con ellos y no se tomaba en cuenta a la comunidad ni a sus autoridades tradicionales. Entonces toda esa pérdida de autoridad producida por esta figura del comandante y el hecho de que antes la vida política también era comunitaria y ahora tenía que pasar por el partido político, prácticamente casi dejó como una cuestión decorativa al Consejo de Ancianos y a los huitas que están peleando por recuperar en algo esos espacios. Bueno, ustedes conversaron con lo que queda de autoridades, tal vez que están en el campo de tratar de evitar la inseguridad ahí en la zona, pues tratar de reinsertar tal vez a los jóvenes o evitar que se los lleven a otros países vía trata de personas, que se está dando mucho allá en la zona de la RAN. ¿Qué es lo que les expresaron y qué dicen las estadísticas también de la Policía Nacional? ¿Reflejan este problema social como es el tráfico de niñas que se las llevan incluso a Honduras y nadie lo denuncia? ¿O hay denuncia de esto? Hay denuncias, pero todavía son muy esporádicas porque es un delito bastante difícil de identificar y también de perseguir. Se mencionan algunos casos como emblemáticos. Un caso fue uno de 12 chavalas, de las cuales se lograron rescatar 3. No se supo qué paradero tuvieron las otras 9. Y de esas 3 que se rescataron fue porque una era sobrina de un sacerdote. Y él siguió el rastro de esta chavala que se la llevaron hacia territorio guatemalteco por Honduras y pudo rescatarla a ella y a 2 que estaban con ella. Cuando volvieron a la zona relataron que las habían mantenido drogadas, que se sentía todo el tiempo con sueños, somnolientas, que no se podían poner de pie y no sabían nunca dónde estaban. No tienen idea de qué pasó con las otras 9 niñas, adolescentes, pero estas 3 lograron regresar. Y el último caso fue el de un bus que venía con chavalos de la zona del río Coco hacia Managua, engañados, les habían dicho que venían a un taller de varios días y que a cada uno les iban a dar $200 de viáticos, más el alojamiento y otras cosas más por participar en ese taller. Se logró detectar que este era un caso de trata de personas y lo pararon. Cuando la policía hizo el año pasado una gran redada que abarcó desde Greytown hasta Bluefields, Puerto Cabeza y Sandy Bay, ahí se desmanteló una red muy grande del crimen organizado. Parece que uno de estos señores de la zona de Puerto Cabeza
tenía un albergue. Ahí llevaban a todos estos chavalos que traían de todas las comunidades, sobre todo niñas y adolescentes. Ahí les hacían exámenes de sangre, ahí las desparasitaban y ahí las retenían durante varios días y luego salían con rumbo desconocido. Eso se supo cuando se desmanteló esa red. La policía no entregó nunca un informe conclusivo sobre cuántas niñas pudieron haber pasado por ese lugar, cuántas lograron escapar, cuántas fueron llevadas fuera del país. Solamente se saben relatos de las comunidades de familias que han recibido $200, $300 por una niña. ¿Pero esto sigue o se ha detenido un poco? Esto continúa a pesar de que hubo esa redada, porque hay influencia de 4 grupos que están basados sobre todo en territorio hondureño y que incursionan por la zona del río Coco. Un secuestro reciente que hubo de un productor muy probablemente está vinculado con alguno de estos grupos. ¿Todos estos casos han llegado a los juzgados? ¿Se lleva el proceso? ¿Hay detenidos? No hay denuncia en el juzgado, no ha habido nadie procesado, lo único que ha habido es un desmentido, porque en el caso del bus que te mencionaban el nombre específico de una persona que era empleado del UNFPA, un proyecto ahí en la zona de Puerto Cabeza, y esta agencia de las Naciones Unidas emitió un comunicado desmintiendo que ellos tuvieran algo que ver con esta situación y que tampoco esta persona tuviera algo que ver con este asunto. Entonces las autoridades están haciendo su trabajo en cuanto a redadas, pero no hay suficientes pruebas para llevar estos casos a los tribunales. No hay, porque no se logra identificar quién los llevaba. La gente que ha regresado nunca sabe quién es la persona que los lleva. La mantienen bajo algún tipo de sedante, se mantienen desorientadas, no saben en qué rumbo están, no saben en qué lugar están, no logran identificar a la gente que los conducía. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar tal vez hablamos un poco sobre el problema de la droga, pues en sí el ejército han hecho pues varios operativos, pero ¿esto es suficiente? ¿Se puede controlar el consumo interno o es difícil, se le sale de las manos? Porque hacen un buen trabajo la Fuerza Naval con grandes cargamentos, pero ¿qué pasa con el pequeño cargamento que llega a la orilla del mar? Ya que el fenómeno del derrame y el narcomenudeo. Entonces vamos a hablar un poco de eso después de la pausa comercial. No se nos puede olvidar jamás aquella frase de Bolívar donde manifestaba que había arado en el mar. Cuando él luchaba por la liberación de nuestros pueblos, cuando él luchaba por la unidad de nuestra América. Hoy le podemos decir a Bolívar, a más de 200 años de distancia de aquellas grandes batallas, que aquí en Venezuela, que en la América toda, su hijo directo, Hugo Chávez Frías, no ha arado en el mar, ha arado en el corazón del pueblo venezolano, ha arado en el corazón de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Elegantes, prácticos y de gran calidad. Pisos laminados con gran variedad de estilos, colores y textura para su hogar, oficina o negocio. Resistente a manchas, fácil de limpiar y se instalan sobre cualquier superficie. Descubra qué fácil, práctico y económico son los pisos laminados de techo termoacústicos de Nicaragua. Contáctenos al 2250-7081 del Puente El Edén, 3:30 al oeste. También pregunte por nuestra nueva línea de paredes revestidas y cielos falsos. Es un buen momento para disfrutar un corte de carne jugoso y delicioso, procesada con los estándares más altos de higiene y seguridad. Nuestra calidad y experiencia nos distinguen. Estamos certificados para proveer los cortes más selectos de mejor calidad al mercado nacional e internacional. Alcanza una experiencia inolvidable de sabor con nuestras carnes, garantizando una alimentación sana y segura. Nuevo Carnic, 50 años a tu servicio. Tu noticia,
tu información. El Nuevo Diario, tu diario, con todo el poder de la información. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros en 100% Entrevistas. Conversamos con Alfonso Malespín, co-investigador del IEP, del Instituto de Estudios de Políticas Públicas, quienes realizaron ellos un estudio y un diagnóstico sobre la violencia juvenil, drogadicción y abusos sexuales en Bilwi. Malespín, ¿cómo se ve afectada la zona de Bilwi con el narcotráfico? El ejército hace grandes operativos para evitar el tráfico de grandes cargamentos hacia el norte, pero ¿qué está pasando específicamente en Arrahán, ya con el narcomenudeo? Bueno, en Bilwi, que es donde ocurren el 55% de los delitos de toda la región autónoma del Atlántico Norte, hay 56 barrios. En estos 56 barrios hay 17 pandillas muy bien organizadas. Son bastante grandes comparativamente, casi tan grandes como cualquiera de Managua en su peor época. Y hay 192 expendios de drogas identificados por la Policía Nacional. Eso tiene un promedio de entre 2 y 8 expendios por barrio. Sin embargo, hay algunos barrios que tienen más expendios que otros. El que tiene la peor situación en este rubro es el Muelle, llamado así porque ahí está el Muelle Municipal. Tiene el 20% de los expendios de la ciudad. Y un callejón que se llama el Callejón Palomo tiene 10 expendios, es un trayecto de menos de 120 metros. Entonces, el fenómeno de la droga por derrame, que es el pago que hacen los narcos a la gente que trabaja o colabora con ellos, y que luego se convierten en los expendedores al menudeo, están localizados sobre todo en los barrios que son colindantes con el litoral del Caribe. Y los dos más grandes son el Cocal y el Muelle. Pero también hay otros barrios como Spanish Town, que es uno también de los más conflictivos, y el barrio Alemán. Son los 4 barrios que tienen los peores niveles de combinación de narcomenudeo, pandilla, violencia y violencia sexual. Las 4 cosas juntas. Y estás hablando de gente que tiene menos de 24 años. ¿Y por qué la policía no les cae si ya saben dónde están estos más de 100 expendios? ¿Cómo no si les cae? Pero ocurre eso que le llaman el efecto cucaracha. Es decir, vos golpeas aquí, se dispersan, ¿verdad? Porque es una familia. Entonces están los hijos, la esposa, los sobrinos, los primos, etcétera, y entonces el asunto sigue. Capturan a 1, 2, 3 y el fenómeno sigue. Otro fenómeno que ocurre es que alguien tiene la capacidad de avisarles cuando llega la policía a realizar el operativo, a veces no encuentra nada de droga y el negocio sigue, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de que haya otro tipo de estrategia y no solamente ese que ha venido realizando hasta ahora la policía para neutralizar el fenómeno. ¿Solo la policía está operando con esta quiebre de expendio o también se está metiendo el ejército? Porque también había como denuncias, hubo en su momento de que el ejército andaba o auxiliando o directamente detrás de los El ejército narcos. se moviliza sobre todo en la zona del litoral, que es donde pasan las lanchas, por donde a veces pasan avionetas,
o por donde se infiltran grupos del lado de Honduras por el río Coco. En algunas ocasiones patrulla la zona de la llanura atlántica, el llano norte que le llaman, el llano sur de la RAAN, donde están también algunos grupos de comunitarios que colaboran con estos grupos que están tratando de pasar droga hacia el norte. La policía tiene una exclusividad en la zona urbana en Bilwi, ahí el ejército no patrulla, tiene una base, pero quien hace la operatividad del asunto es la policía. ¿Capturas cuántas se han registrado ya por expender droga en la zona urbana de Bilwi? Bueno, el asunto no es tanto la captura, sino el nivel de tolerancia que tiene la comunidad ante el fenómeno. Hay capturas, eventualmente, 2, 3, 4, 8 personas. ¿Cuál es el problema? No hay denuncia, no se capturó droga, tienen que salir, ¿verdad? Y la comunidad, como tiene miedo, no hace denuncia. En algunos casos sí los capturan con algunas cantidades pequeñas y ahí actúa la fiscalía, pero la mayoría de los casos salen eventualmente en libertad. Las pandillas, los grupos juveniles, ¿qué tan violentos son ahí en la zona? ¿Son a como eran aquí, que eran de piedras y tal vez alguna tiradora? Allá hay más violencia en cuanto a los grupos juveniles. ¿Y qué se está haciendo para desarticularlo? Allá los más pequeños son los que tienen los combates a pedrada. Ya la gente que tiene una edad de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, esa gente utiliza machetes, utiliza cuchillos, utiliza hachas y ahora armas hechizas. Alguien llegó de Managua que estuvo preso ahí, salió libre, y dicen que esta persona que le decían, no recuerdo ahorita el seudónimo, el Pinta, fue el que les habría enseñado a fabricar armas artesanales, porque esas no existían hace 3 años en Bilwi. Entonces, en los últimos 3 años apareció el fenómeno de las armas artesanales, y más recientemente han aparecido armas de fuego convencionales, industriales, y esas provienen, según lo que cuenta la gente, como forma de pago por parte de los narcos cuando reciben colaboración por trasegar droga por la zona. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en este estudio? Las recomendaciones provienen de la misma comunidad y se puede resumir con que tiene que haber un esfuerzo mancomunado de las autoridades, de los diferentes liderazgos y de la misma población para enfrentar los factores de vulnerabilidad, siendo lo más importante el hecho de que el 58% de la niñez y adolescentes no van a clase, el ausentismo escolar es brutal, el hecho de que el 66% de los hombres no tiene empleo, el hecho de que la población económicamente activa es muy pequeñita, es apenas el 23% de la población total, y esto significa que el 77% de la gente es sostenida por esta pequeña fuerza laboral, y el hecho de que la mayoría de los empleos existentes son empleos precarios. Entonces se necesita que haya una inversión muy fuerte en niñez, en niñas, sobre todo, y adolescentes, para su seguridad, y en la creación de empleos que vayan más allá de la pesca artesanal de caracoles, de langosta y de chacalines en la zona ribereña. Y si ahora a esto le sumamos el fenómeno de los 1000 buzos misquitos que podrían quedar sin empleo en los próximos meses, entonces la exigencia es muy fuerte. Pero yo creo que Nicaragua tiene que voltear a ver hacia ese lado. El gobierno debe de invertir muchísimo más en esa zona, si es que en realidad queremos que la costa atlántica de Nicaragua, que representa más del territorio nacional, que contiene las enormes reservas de agua de este país, que contiene el 80% de la biodiversidad del país y apenas el 11% de la población, se convierta en una zona distinta a la que vemos hoy. Bueno, Malespín, gracias por estar aquí y por Gracias compartirnos por la invitación. Parte de esta investigación, que es un aporte a las autoridades locales y también a las autoridades nacionales de acá, de la Policía Nacional. Ojalá lo tomen en cuenta y vean qué se puede hacer. Sí, una cosa que creo que hay que destacar, y es el hecho de que se le ha insistido a la gente que la solución al problema, contrario a lo que piensan, que la gente quiere mano fuerte,
es que no puede ser la policía la única que va a resolver este asunto. Tiene que participar la familia, la iglesia, la escuela, la comunidad. Bueno, el clavo es que ya no le crean a la iglesia, a los líderes, ahí la propia comunidad. Bueno, alguien tiene que actuar, esa es una forma de reganar credibilidad. Bueno, gracias Malespín, y a ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Canal 15 Nicaragua 100. Por su atención, muchísimas gracias.